Ahí está el panorama, Paula, Mauricio, de lo que está pasando en Norte de Santander. A eso súmele que me dice un amable televidente y me manda unos videos, de hecho, en Ocaña. Varios barrios quedaron totalmente anegados lo que fue el jueves y el viernes a esta situación de violencia que se vive allá. Eso se llama descontrol, porque tampoco hay suficiente fuerza pública. Es decir, si atienden el Cauca, pueden terminar descuidando entonces el norte de Santander. Si atienden la vía panamericana, ¿se acuerda que estuvimos ya la semana pasada, que mandan los tanques, descuidan otra zona del país? Es la triste radiografía de unas Fuerzas Armadas que están cortas para poder atender todos los frentes. Además, si unimos todas las situaciones todavía más grave, porque acabamos de ver situación en Caucasia, acabamos de ver lo que pasó en esta vía del Quindío, acabamos de ver lo que está pasando en norte de Santander, y todos tienen un común denominador, y es los niños, los menores de edad, que están quedando allí en medio de este conflicto armado, instrumentalizados, y se les están violando absolutamente todos sus derechos. La Defensoría del Pueblo entregó el año pasado un reporte de lo que tiene que ver con reclutamiento de menores, hablaba de 257 casos. En los 3 primeros meses de este año ya vamos en 19. La verdad es que es una situación tan dolorosa como difícil de destrabar por cuenta de que mientras existan los grupos armados, la verdad para ellos siempre va a ser útil instrumentalizar a los menores. ¿Para qué? Pues para poder usarlos en todos los delitos que ellos cometen, porque además reportan las autoridades que la amenaza es esta. O extorsionan, o trafican, o hacen lo que nosotros les decimos, o si no los asesinamos. Y también les sirve para engrosar sus filas. Y otro común denominador, aparte de lo que está pasando con los niños, no sé si ustedes lo notaron en los informes que acabamos de ver, sobre todo en lo que pasa en norte de Santander. Varias personas mencionan constantemente la ausencia del Estado, la falta de institucionalidad, es decir, están solos luchando contra unos grupos armados y criminales cada vez más sanguinarios. Eso es muy difícil así. Es que efectivamente cuando uno hace el recorrido de un niño que va a jugar fútbol y persiguiendo el balón se encuentra con un artefacto explosivo de la guerra, de un bus que va lleno de muchachos, de jóvenes que supuestamente van para un equipo de fútbol y lo que están es reclutados por grupos ilegales, de este caso de esta muchacha de 15 años mandándole un mensaje a su familia que está bien y qué sé yo, y ustedes la ven en camuflado, en medio de una zona selvática, etcétera, etcétera. Uno se pregunta qué clase de futuro tiene un país en el que sus niños, sus menores de edad, las niñas, las menores de edad, están en esa condición infame ante la anuencia del Estado. O por acción o por omisión, pero se está permitiendo que todo eso pase. ¿Qué clase de futuro tiene este país? ¿Qué clase de futuro tiene una sociedad que ve que sus niños están en esas condiciones? Y son registros de un fin de semana, ¿no? Paula estaba mencionando las cifras, son registros de un fin de semana. Con un agravante, y es que los grupos al margen de la ley recurren al reclutamiento de niños o menores de edad, porque les permiten además de eso apertrecharse, porque ustedes saben que cuando hay menores de edad no se puede o no se debe, de acuerdo con la normatividad internacional, incurrir en ataques a esos grupos y sobre todo ataques cuando se trata desde el punto de vista de bombardeos o ataques aéreos. ¿Por qué? Pues porque se arriesga la vida de los niños. Entonces estos malhechores lo que hacen es agarrar niños, muchachos, meterlos junto con el grupo y decir, aquí estamos totalmente protegidos. Cinismo absoluto, un comportamiento totalmente sanguinario. Y es que no hay normas que regulen esto, pues por supuesto que hay normas que regulan esto. Desde los convenios internacionales de derechos humanos que en el apartado de los niños dicen que los niños tienen el derecho a no ser metidos en la guerra y que aparte de eso tienen el derecho a no ser reclutados para la guerra, pasando por el derecho que regula la guerra en concreto, que es el derecho internacional humanitario, que tiene apartados exclusivos que dicen que no se deben reclutar los niños o los muchachos menores de 18 años. Es todavía más estricta los derechos humanos que tratan de evitar que sean menores de 15 años los que sean reclutados, hasta llegar a algo que cada vez va a ser más importante en el caso colombiano. No ya los derechos humanos, no ya el derecho de la guerra, sino la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. ¿Qué es eso a estas horas de la noche? Es un convenio del que somos parte Colombia y son parte muchos países que dicen, cuando un Estado no tiene la voluntad o la capacidad de hacer cumplir las normas y las leyes, entra a intervenir la Corte Penal Internacional. Pero ¿cómo que el Estado colombiano no tiene capacidad y no tiene voluntad? Vean lo que estamos viendo, vean lo que está pasando, vean el fortalecimiento de esos grupos al margen de la ley que utilizan, manipulan, meten en el conflicto a los niños de Colombia, a las niñas de Colombia y los usan como escudo.
¿Y el Estado, mientras tanto, qué? Como decía Paula, todos los informes tienen en común ausencia total del Estado, por omisión o a veces por acción, porque como estamos en una paz total, entonces no, ahí no nos podemos meter porque se nos daña la negociación y qué sé yo. Incapacidad del Estado o falta de voluntad del Estado. No se extrañen ustedes si en unos cuantos meses, dependiendo de cómo sigan las cosas en el mundo y en Colombia, de pronto empecemos a hablar de la necesidad de que aquí entre a obrar la Corte Penal Internacional por insuficiencia del aparato judicial colombiano para controlar esta aberración de los niños que estamos viendo en pantalla.